disfunción tiroidea. Antes de hablar de estas entidades patológicas, tenemos que recordar siempre lo que es lo fisiológico, la fisiopatología en algunos aspectos. Por lo tanto, para empezar esta presentación, vamos a hacer un breve recuerdo de lo que es la anatomía. Ustedes saben que la tiroides se encuentra debajo del cartílago tiroidicoideo, delante del cuello. Está conformado por dos lóbulos, uno izquierdo y uno derecho, unidos por un istmo, ¿sí? Bien. Mm, microscópicamente, eh, la glándula tiroides está compuesto por más de 1 millón de folículos tiroideos, ¿ya? Que son las unidades funcionales de la glándula tiroidea. Cada folículo tiroideo está compuesto o está revestido por una capa, como pueden ver en el gráfico, por una capa de células cúbicas denominadas los tirocitos y una cavidad central denominado coloide, donde se encuentran almacenadas dentro de una proteína, la tiroglobulina, la T3-T4, tiroxina y triiodotiroxina. ¿Ok? Entonces tenemos una cavidad central donde están almacenadas estas hormonas y revestidas por células cúbicas denominadas tirocitos. Bien, la función de la glándula tiroides es la formación final de T3-T4 a partir de un sustrato, es decir, a partir del aporte de yodo. Es decir, para la formación de T3-T4 necesariamente requieres el inicio de la absorción o inicio a través del yodo procedente de los alimentos. Recuerden que el yodo se encuentra en la sal yodada, se encuentra en las carnes, en las verduras, en el pan. Entonces, el organismo para la formación de T3-T4 requiere yodo, ¿sí? Bien. Pueden ver en el gráfico que las recomendaciones de... Bien, pueden recordar que el aporte diario de yodo es en el adulto 150 microgramos día, en los niños 90, 120 y en las embarazadas 200. Bien, ¿por qué en las embarazadas tiene que haber mayor aporte de yodo? Porque lógicamente el yodo interviene en el crecimiento y desarrollo del producto a nivel intrauterino, entonces requiere más yodo porque a través de la T3-T4 va a favorecer el crecimiento y desarrollo del sistema nervioso central y el crecimiento somático del producto. No se olviden también que el yodo que nosotros ingerimos también lo eliminamos una vez metabolizado y el 97% lo eliminamos por vía urinaria y el 3% por vía fecal. Bien. Acá tenemos un gráfico donde nos está mostrando el metabolismo del T3-T4. ¿Cómo se forma el T3-T4? Tenemos aquí a la célula tiroidea, al folículo tiroideo, y básicamente dentro de las células se forman 5 o 6 pasos, ¿sí? Es importante ustedes que sepan estos 5 o 6 pasos porque a través del conocimiento de la secuencia y cambios bioquímicos que se producen, vamos a entender más lo que es la patología tiroidea. El primer paso es a través de la vía sanguínea, el yodo, que es transportado a nivel de los vasos, es absorbido por la folícula tiroidea o es introducido al folículo tiroideo a través de una bomba, el sodio trifosfatasa. Se introduce la molécula de yodo a nivel apical del folículo tiroideo. El segundo paso es la oxidación, es decir, a través de una enzima, la enzima peroxidasa, forma una molécula de tirosina. Posteriormente se produce lo que es el estadio 3, que es la organificación del yodo. La organificación del yodo es a través
de la peroxidasa tiroidea va a formar dos moléculas, la monotirosina y diyodtirosina. Posteriormente se produce lo que es el acoplamiento del yodo, es decir, dentro del coloide, estas dos moléculas de monoyodotirosina y diyodtirosina se van a unir y van a formar la T3-T4, es decir, dos moléculas de diyodtirosina forman el T4 y una molécula de diyodtirosina forman el T3 dentro del coloide. Y posteriormente tenemos ahí a la proteína, la tiroglobulina, que es la que transporta estas moléculas de T3-T4 nuevamente a la luz de la célula folicular y se produce una destrucción de este coloide y llega a la sangre para ser transportada y en su caso también la que no es transportada llegar a un órgano para producir su acción. Y el paso 6, que es nuevamente el excedente o algunas moléculas de T3-T4 vuelven a ser introducidas a nivel sanguíneo a través de la sangre para ser reutilizadas. ¿Ok? Bien. Hay que recordar o hacer algunas consideraciones importantes. La primera es que un porcentaje de las hormonas T3, T4, tironina y tiroxina, están unidas o se fijan a proteínas plasmáticas que les transportan, ¿okay? La albúmina, la globulina fictiroxina, la transpositamina. ¿Cuál es la finalidad de que la T3, T4 se unan a estas proteínas? Al unirse a estas proteínas, esto coadyuva a que no sean destruidas ni metabolizadas inmediatamente, ¿ya? Solamente esa es su función, pero un porcentaje, un 0,4% de T4 que no está unida a estas proteínas y un 0,04 de T3 que no está unida a estas proteínas, están libres, sin unión a proteínas, básicamente. Entonces, estas hormonas tiroideas libres son las que actúan en los sistemas, en los órganos y producen su acción. ¿Por qué es importante determinar que existe una fracción total y una fracción libre, no unida a proteínas? ¿Ya? Esta fracción libre es la que tiene la acción, es la que tiene la finalidad, es la que le da la función a estas hormonas tiroideas. Entonces, cuando nosotros pidamos una cuantificación plasmática de hormonas tiroideas, ¿sí? T4, T3, siempre pidamos T3 libre, T4 libre, porque estos son los valores o es la que nos ayuda a determinar la patología tiroidea, no la total. La total está unida a proteínas y su función solamente es mantenerla en la circulación, mientras la que no está unida a proteínas es la que mide la acción de la glándula tiroidea. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las funciones o las acciones de las hormonas tiroideas? Las hormonas tiroideas intervienen en el metabolismo del organismo, intervienen en todos los sistemas, regulan todos los sistemas. Entonces, si se produce una disfunción de la glándula tiroidea, lógicamente va a haber manifestaciones a nivel de todos los sistemas. ¿Okay? A nivel cardiovascular, ¿cuál es la acción de las hormonas? Interviene la T3, T4, interviene en la síntesis de genes que intervienen en la síntesis de células de miocina. ¿Sí? Bien, estas células de miocina van a dar al final la formación de los miocitos. Y estos miocitos a nivel del músculo estriado son los encargados de la contractibilidad. ¿Ok? Vascular intervienen en el endotelio vascular. Si se dan cuenta, al mencionarles que intervienen pongamos una si el paciente tiene hipotiroidismo este cuarto, entre la manifestación a nivel cardiovascular, bradicardia y hipotensión,
Si al contrario hablamos hipertiroidismo, taquicardia, el paciente hipertiroideo, arterial. Continuamos. A nivel del aparato respiratorio, las hormonas T3, T4, la respuesta del organismo a nivel respiratorio de hipercapnia. Es decir, ante cualquier patología que limite la ventilación respiratoria, las hormonas tiroideas colaboran, coadyuvan a tener una respuesta adecuada ante un estado de hipoxia. ¿Sí? Bien, a nivel gastrointestinal, regulan la motilidad y la secreción y absorción de enzimas, ¿no? Y de nutrientes. Entonces, tengamos el mismo ejemplo, un paciente con hipotiroidismo, disminución de T3, T4, al tener ese efecto a nivel intestinal que regula la motilidad y habiendo una disminución de T3, T4, lógicamente, ¿qué va a haber? Disminución del peristaltismo intestinal. Por lo tanto, se va a expresar como estreñimiento. ¿Ok? Y al contrario, si existe un paciente con hipertiroidismo, aumento de T3, T4, lógicamente la motilidad está aumentada. Por lo tanto, el paciente va a tener diarreas, ¿sí? Cuadros diarreicos frecuentes, pero que no son infecciosos, sino son endocrinológicos hormonales, de causa hormonal. Y lógicamente el tratamiento no es darle un antidiarreico o darle un antibiótico para tratar esa diarrea, sino la cosa es otra, ¿sí? A nivel del crecimiento y desarrollo óseo y somático, tenemos que a nivel óseo produce el crecimiento lineal de los huesos, ¿sí? Aumentando la osteogénesis y disminuyendo de la osteólisis. Entonces interviene en el crecimiento óseo. A nivel celular o somático, interviene en el crecimiento de todas las células. Por lo tanto, también interviene en el crecimiento y desarrollo celular del organismo. A nivel del músculo, lo que les mencionaba, favorece la contracción muscular en general a través de, de la acción que tienen las células musculares, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central, lo que les mencioné anteriormente, interviene en el crecimiento y desarrollo en general somático. Si hablamos en este caso pueden ver el gráfico, el crecimiento del producto intrauterino y extrauterino cuando acaba la gestación. Interviene en la maduración y desarrollo del sistema nervioso central como de la médula espinal, ¿sí? Muchas veces puede venir el ejemplo, por la deficiencia de T3, T4 puede haber que haya no haya formación de la calota craneal, por ejemplo, del tejido óseo. Vemos ahí en la foto un producto donde vemos ausencia de la calota craneal, que posiblemente puede ser secundaria a un déficit de T3, T4 intrauterino. A nivel del metabolismo basal, interviene en la neoglucogénesis y glucogénesis, entonces interviene en la formación de glucosa. A nivel de los lípidos, interviene en la síntesis y metabolismo de los lípidos. ¿Okay? Lo que les mencionaba anteriormente, durante el embarazo es importante
¿Por qué? Porque a través de la T3, T4 van a intervenir en el desarrollo del producto. También intervienen en lo que son en el mecanismo de reproducción natural del ser humano. Entonces, una deficiencia extrema de T3, T4 puede traer problemas de infertilidad o abortos, ¿ok? Entonces, es muy importante que durante el embarazo existe un aporte adecuado de T3, T4 porque es la que va a intervenir posiblemente a que culmine el embarazo. Bien, eh, acá tenemos básicamente las hormonas tiroideas a nivel plasmático. Cuando nosotros tengamos o pensemos que existe una disfunción tiroidea, pidamos T4 total, T4 libre, T3 total, T3 libre y TSH. Lo que les mencionaba anteriormente, las que tienen relevancia para hacer un análisis hormonal mediante laboratorio es la T4 libre y la T3 libre y la TSH. La total no nos interesa porque no tiene relevancia clínica, sí la libre, ¿ok? Y también podemos pedir anticuerpos, antiperoxidasa, antitiroglobulina, antireceptor, porque una gran mayoría de la patología tiroidea es inmunológica. Entonces, ante la presencia de estos anticuerpos, nos está diciendo que la disfunción tiroidea es de causa inmunológica. Ejemplo, si nosotros pedimos anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina y nos dan positividad, posiblemente se trate de un hipotiroidismo de Hashimoto, el hipotiroidismo clásico que nosotros conocemos, de causa inmunológica. Y si solicitamos y tenemos positividad de anticuerpos antirreceptor TSH, estamos hablando de enfermedad de Graves base doble, hipertiroidismo. ¿Yeah? Acá tienen un ejemplo de cómo interpretar un test de función tiroidea, es decir, T4, T4 libre, TSH libre, T3 libre. Bien, veamos en este algoritmo. Si yo encuentro un TSH normal, un T4 libre normal, es un paciente eutiroideo, sin patología. Si yo encuentro un TSH alto, T4 bajo, hipotiroidismo primario. ¿Sí? Y bueno, en el siguiente ejemplo seguimos. Si encuentro un TSH levemente elevada y T4 libre normal, estoy hablando de un hipotiroidismo subclínico, sin manifestación, sin conducta, salvo en algunas excepciones. ¿Ya? Y si encuentro un TSH normal o bajo y también el T4 libre bajo, puedo pensar que es un hipotiroidismo secundario o terciario. ¿Qué les quiero decir con este gráfico? Para hablar de hipotiroidismo, por ejemplo, la TSH tiene que estar elevada y la T4 libre baja, ¿sí? Cuando hablo de hipotiroidismo subclínico, la TSH tiene que estar levemente elevada y la T4 normal. Entonces, a través de este análisis, nosotros podemos determinar patología. Y lógicamente, luego de la cuantificación plasmática, podemos pedir otros exámenes de gabinete para llegar a un diagnóstico definitivo. Entonces, cuando ustedes pidan hormonas tiroideas, siempre pidan T4 libre, T3 libre y TSH y anticuerpos. Eso es lo correcto. No intervengan en la valoración la T4 total. No tiene sentido, no tiene relevancia. Entonces, siempre en el análisis entran las hormonas tiroideas libres, T4 libre, T3 libre y la TSH. ¿Ok? Cuando hablamos de hipertiroidismo, mayor producción de hormonas de T3, T4. Lógicamente la T4 libre y la T3 libre van a estar elevadas y la TSH baja. Y lo contrario en hipo, T4 bajo y TSH alto. Bien, ¿cómo se hace el estudio de un paciente con disfunción tiroidea? La anamnesis. Es decir, a través del interrogatorio preguntar si tiene antecedentes familiares del cáncer de tiroides, de hipotiroidismo, si existe, si procede el paciente de zonas endémicas de déficit de yodo. No se olviden que en Bolivia hay zonas endémicas donde hay déficit de yodo, de aporte de yodo, básicamente Chuquisaca, Tarija, ¿sí?
donde estos van a condicionar el bocio o el hipotiroidismo. A preguntar si el paciente ha recibido quimioterapia a nivel del cuello, que puede condicionar a disfunción tiroidea. Utiliza medicamentos que también pueden producir disfunción tiroidea, como en el caso del antiarrítmico, como es la amiodarona, de uso muy frecuente. Una vez terminada la anamnesis, vamos a la exploración física. Posteriormente, vamos a la cuantificación plasmática de hormonas y anticuerpos, lo que les mencionaba anteriormente, y posteriormente, si se quiere, usos de gabinete. Hola, bien. Eh, Como les mencionaba, en un paciente con disfunción endocrinológica hormonal, siempre recuerden que el primer paso es la anamnesis, la exploración física, la cuantificación plasmática hormonal y, lógicamente, si requiere, exámenes de gabinete. Perdón. Bien. De acuerdo o en relación a la revisión semiológica del paciente topográfica, es muy importante palpar la glándula tiroidea. ¿Ya? Existen maniobras que tienen que ser realizadas adecuadamente. Tenemos la de Crille, pueden ver en mi gráfico, la de Crille, que es unimanual y que el observador o el que inspecciona al paciente se coloca delante del paciente. Pueden ver el gráfico, hace la palpación con una sola mano, tratando de nódulos, si existe agrandamiento. Recording in progress. Bien. La segunda maniobra es la del aje, que igualmente el que inspecciona se coloca delante del paciente, pero utiliza las dos manos, es bimanual. Y lógicamente el mismo análisis trata de evidenciar el tamaño de la glándula tiroidea, los bordes, si existen nódulos, si existe dolor. La tercera maniobra
maniobra es la de Kervain, que es bimanual, pero que el que revisa, el médico, se coloca detrás del paciente y utiliza las dos manos. Pueden ver estas maniobras que son las correctas y adecuadas para realizar la valoración de la glándula tiroidea. Bien, luego, posteriormente, si justifica de cuello, simple, ¿ya? Lógicamente, una radiografía de cuello no vamos a evidenciar la glándula tiroidea, pero sí vamos a evidenciar algunos hallazgos que nos indiquen que existe patología tiroidea. Por ejemplo, desviación de la tráquea, si existe calcificaciones, ¿sí? Si existe formaciones, para hablar de tumoraciones. Entonces, si bien no ayuda a evidenciar topográficamente a la glándula tiroidea, pero encontramos otros hallazgos radiológicos que nos puede existir que existe alguna disfunción tiroidea. El segundo examen de gabinete es la ecografía tiroidea, la ultrasonografía tiroidea, mejor aún si se utiliza Doppler, ¿sí? Ecodoppler. Bien, pueden ver acá una imagen de lo que es la, una glándula tiroidea normal. Es importante que ustedes, no es tan complicado hacer el análisis de una ecografía. Básicamente parte del hecho de que conozcamos anatómicamente, topográficamente, todos los órganos que están a nivel del cuello. Pueden ver acá la glándula tiroidea. Aquí vemos una parte central negra, esa es la tráquea. Y la parte ploma homogénea de este contorno que ustedes ven es la glándula tiroidea. Todo esto. El istmo y los dos lóbulos, izquierdo y derecho. ¿Ya? Va al siguiente gráfico. Importante que ustedes sepan la anatomía topográfica. La glándula tiroidea, los músculos que se encuentran delante, el esternoioideo, esternotiroideo y homoioideo. ¿Sí? A los costados van a ver la yugular interna y la carótida. Bien, abajo sigan haciendo el análisis. Tenemos la tráquea, tenemos estas dos formaciones circunscritas, negruzcas de color que son la yugular interna, la carótida. Delante pueden ver unas formaciones negruzcas con un halo, que son los músculos. ¿Sí? Bien, hagamos algunos ejercicios. ¿Qué valoramos en una ecografía tiroidea? El tamaño, la ecogenicidad, ¿ya? La ecogenicidad existe tres variaciones. Hipoecogenicidad, que es un color más oscuro que el tejido normal, casi negro. Una no ecogenicidad, es decir, igual que el tejido tiroideo. Ecogenicidad, es decir, una disminución del color, es más plomo. También valoramos la ecoestructura heterogénea o homogénea, es decir, el color uniforme o no uniforme. Y también valoramos a través de un ecodoppler la vascularización, el flujo sanguíneo a nivel de la glándula tiroidea. Bien, ejemplos. Tenemos acá la glándula tiroidea, lóbulo derecho. Podemos ver una formación circunscrita, la carótida y la vena. Acá tenemos, al lado tenemos una forma circunscrita de bordes regulares, hipoecogénica, más oscura, ¿sí? Es un nódulo tiroideo. Abajo, igualmente, vemos una formación hiperecogénica, irregular, ¿sí? Y, lógicamente, el diagnóstico es un nódulo tiroideo, hipoecogénico, irregular. Acá abajo, a través del ecodoppler podemos ver la vascularización, ¿sí? Nos muestra la vascularización. ¿Por qué es importante determinar la vascularización? Porque un aumento de la hipervascularización nos está hablando posiblemente de un hipertiroidismo. Si hablamos de un nódulo tiroideo, posiblemente de un cáncer de tiroides maligno, un aumento en la vascularización. Seguimos con los ejemplos. Acá tenemos un nódulo tiroideo
irregular, ¿sí? Irregular, que dentro de la misma tiene calcificaciones, microcalcificaciones. Posiblemente sea un cáncer tiroideo. Abajo, igual vemos un nódulo tiroideo mixto con calcificaciones y sólido. Tiene un halo, ¿ya? Entonces son hallazgos ecográficos que nos indican que posiblemente sea un cáncer de tiroides maligno. Bien, haciendo la interpretación de estas ecografías tiroideas, lógicamente el siguiente paso será una gamografía, ¿sí? En caso de que lo requiera. ¿Qué es la gamografía? La gamografía tiroidea es la administración de radioisótopos, ya sea por vía oral, como es el yodo 181, o en parenteral, el tecnecio 99, que a través de la absorción de este radioisótopo a nivel sanguíneo de la glándula tiroides nos va a dibujar la absorción, nos va a medir primero la morfología de la glándula tiroidea, nos va a medir en segundo aspecto la función, la funcionalidad. Mayor captación, menor captación nos indica cómo está funcionando esa glándula tiroidea. Y a través de una cámara nuclear nos va a dar una imagen topográfica de la glándula tiroidea. Pueden ver en el gráfico, nos muestra cómo es la formación morfológica de la glándula tiroidea, ¿sí? A través de la absorción de este radioisótopo a nivel sanguíneo y a nivel de la glándula tiroidea. Y también nos muestra la funcionalidad, cómo funciona. Tenemos acá dos imágenes o dos descripciones que da la imagen, o tres descripciones que nos da la gamografía tiroidea. Imágenes hipercaptantes o calientes, imágenes normocaptantes, imágenes hipercaptantes o frías, ¿sí? Cuando se dice que es caliente, cuando la glándula tiroidea es hipocaptante, capta menos y por lo tanto dibuja esta característica funcional. ¿Ok? Bien, ejemplo anterior pueden ver que a través de esta captación y absorción puede dibujar nódulos, ¿sí? Ya sean hipercaptantes o hipocaptantes. Se dice que cuando es hipocaptante, dibuja menos a la glándula tiroidea o un nódulo es hipocaptante, posiblemente se trate de un nódulo tiroideo cancerígeno maligno, ¿sí? Bien, si se dan cuenta, bueno, podemos ver acá los siguientes ejemplos. Pueden ver que a través de la gamografía se puede diagnosticar un buzo multiunidad tóxico, nódulos, uninodular, es decir, pues también podemos identificar la morfología a través de la presencia de varios nódulos. ¿Sí? Importante determinar, ¿por qué? Porque a través de esto podemos ya un poquito ya dirigirnos al diagnóstico de cáncer tiroideo, ¿ya? Y lógicamente el siguiente paso, ¿cuál será? La biopsia con aguja fina. Entonces, a través de un Doppler, de un ecodoppler, visualizamos la glándula tiroidea, identificamos al nódulo tiroideo y a través de una aguja simple, guiada por ecografía, hacemos la punción, aspiramos el tejido y lo mandamos a estudio anatomopatológico, el cual nos va a dar determinar el 100% anatómica patológicamente o el hallazgo citopatológico de las células, si es benigno, maligno o indeterminado. Resumiendo, todo paciente con disfunción tiroidea son los pasos son los siguientes: anamnesis, exploración física adecuada, cuantificación plasmática y hormonal de anticuerpos, es decir, reitero, se pide T4 libre, T3 libre y TSH y anticuerpos. Y posteriormente exámenes de gabinete, desde los simples como son radiografías, ecografía, que es el estándar, y lógicamente sí justifica la camografía y posteriormente la biopsia. También pueden pedir tomografía, pero en casos solamente donde exista patología que tenga causa extratiroidea, tumores a nivel torácico, mediastínico, no solamente en esos casos es de utilidad.
Entonces, cuando ustedes valoren un paciente con hiper o hipotiroidismo, siempre hagan esta secuencia, ¿ok? Bien. Hago la clase, me despido y la próxima nos vemos. Gracias, hasta luego.